Hola, muchos saludos amigos y suscriptores de este canal Salvation 316. En este pequeño video tutorial quiero compartir con ustedes la solución de un ejercicio clásico en el cual vamos a trabajar haciendo un diagrama de cuerpo libre usando las leyes de Newton. Dice este problema lo siguiente: determinen los valores de la T, es decir, la tensión. Vamos a suponer que eso significa tensión, y la fuerza que tenemos por aquí, si el sistema se encuentra en equilibrio. En este gráfico tenemos algo así como un poste, vamos a asumir que este es un cable, ¿verdad?, en el cual está suspendido un semáforo. Este semáforo tiene una fuerza o una tensión, vamos a suponer que es de 170 newtons. 170 newtons sería aquí el peso de ese semáforo que tenemos por ahí. Entonces nos están pidiendo encontrar T y encontrar la fuerza que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que, en un plano cartesiano, ubicar todas las fuerzas que están actuando en este sistema. En este caso tenemos una fuerza que es la tensión. La tensión, voy a graficarlo de esta manera, que es la letra T. Y también tenemos una fuerza que está dirigida hacia la derecha. Esa fuerza que está dirigida hacia la derecha no es más que la reacción que ejerce esta viga hacia la derecha, ¿verdad? Veamos aquí entonces, también tenemos un peso, el peso del semáforo, que en este caso van a ser 170 newtons. Y si vemos por aquí que tenemos un ángulo de 30 grados. También este vector tiene sus componentes. Aquí vamos a ponerle las componentes en el eje Y, que es este que está por aquí, está dirigido hacia arriba. Y esta componente en el eje de la X, la T, la componente de la tensión en el eje de la X, ¿verdad? Muy bien por ahí. Esas son todas las fuerzas que están interactuando. Entonces nos dice las leyes de Newton de que cuando un sistema está en equilibrio, entonces todas las sumatorias de las fuerzas, tanto en el eje de la X como en el eje de la Y, debe ser igual a 0. Vamos a poner aquí lo siguiente entonces. Vamos a partir que la sumatoria de la fuerza en el eje X es igual a 0. Miremos el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? Esta fuerza está actuando en el eje X, y esta fuerza, que es la tensión, va hacia la izquierda. Son las dos únicas fuerzas que están actuando en este eje de la X. Aquí tenemos el eje de la X. Ahora consideramos que a la derecha estas fuerzas van a ser positivas, y si está dirigida a la izquierda, esta fuerza va a ser negativa. Entonces vamos a ver, tenemos la fuerza, esta fuerza que actúa a la derecha, menos la tensión en el eje de la X que actúa hacia la izquierda. Esto va a ser igual a 0, la sumatoria, o sería, sí, prácticamente la suma de la fuerza más menos esta tensión que está dirigida a la izquierda debe ser igual a 0. Pero una cosa muy importante, aquí yo puse la fórmula de las componentes en el eje de la X, no es más que la fuerza que actúa por el coseno del ángulo. Entonces, esta fuerza que está en el eje de la X, vamos a poner aquí esta fuerza en el eje de la X, vamos a ver sus componentes. En el eje X es la fuerza F, aquí pongamos en X, la fuerza F por el coseno del ángulo. En este caso, el coseno que tenemos por aquí, el ángulo es 0 grados. 0 grados, menos, veamos aquí, en el eje de la X siempre sería la tensión, es decir, el vector fuerza, que es la tensión, por el coseno, sería ahora coseno del ángulo de 30 grados. Aquí tenemos trabajando 30 grados y aquí son 0 grados. Eso va a ser igual a 0. Eso es igual a 0. Luego nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular los valores con una calculadora. Por ejemplo, coseno de 0 es 1. Y 1 por F, menos el coseno de 30 grados, lo vamos a calcular. Vamos a dejarlo así. T coseno de 30 grados igual a 0.
Esto lo puedo pasar a este lado a sumar F igual a el coseno de 30 grados, sería T coseno de 30 grados, donde coseno de 30 grados es 0.866, este valor es esto, multiplicado por T. Ahí tengo dos variables o dos incógnitas, F y T, que no sé cuánto valen, y tengo solamente una ecuación. Eso lo puedo dejar hasta ahí por el momento. No sé cuánto vale ni F ni T, pero encontré esta ecuación. Ahora veamos la sumatoria en el eje de las Y. En el eje de las Y vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer aquí, la sumatoria del eje de la fuerza en Y. En este caso, miremos nuestro diagrama. Las que actúan hacia arriba sería T en Y, la tensión en Y que va hacia arriba se considera positiva, y esta que venía hacia abajo se considera negativa. Entonces esa sería menos los 170 newton es igual a 0. ¿Ya? T en Y positiva, y el peso, que son 170 newton, es negativo, eso va a ser igual a 0. Entonces, pero tenemos la fórmula de la componente en Y. En el caso de la componente en Y es la fuerza o el vector fuerza, en este caso la tensión, pues el seno. Vamos a hacer lo siguiente entonces. La tensión T por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Esa es la componente. A eso yo puedo pasar el 170 positivo ahora. 170, bueno, newton, vamos a ponerle su unidad de medida. Hacemos este despeje, entonces T es igual a 170 sobre seno de 30, y eso va a ser igual a 340, porque seno de 30 es un medio. Ustedes con su calculadora encuentran seno de 30 y luego dividen 170 entre seno de 30 y nos va a quedar esto, un valor de 340 newton. La tensión entonces vale 340 newton. Ahora nos hace falta la fuerza. La fuerza, aquí tenemos la fórmula anterior que estamos esperando. La fuerza no es más que 0.866 multiplicado por la tensión, que ya la tenemos aquí, son 340. 340, vamos a ponerle newton, hacemos la multiplicación y eso nos va a quedar un valor de 294.44 newton. Eso sería el resultado de este ejercicio. Recordemos entonces que hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, fuerzas que van a la derecha positiva, fuerzas que van a la izquierda es negativa, eso en el eje de la X. Luego buscamos sus componentes, la componente de X, que no es más que el valor de la fuerza por el coseno, en este caso aquí es 0. En el caso de la otra fuerza, la tensión en X es T por el coseno de este ángulo 30 grados. Usas tu calculadora científica, hace el despeje de F y llega a esta ecuación. Lo mismo hacemos con la fuerza en Y. Si la fuerza está dirigida hacia arriba, es positiva, y si está dirigida hacia abajo, en este caso el peso es negativo. Aquí solamente hay dos fuerzas que actúan en el eje de la Y, no hay más, pero hay ejercicios donde hay más, pero aquí solo tenemos dos. Hacemos el despeje y con la calculadora encontrás este valor, haces tu división y llega a estos valores que tenemos por aquí. Espero que hayas comprendido. Nos vemos hasta nuestro siguiente video. Muchas gracias.